La prueba de transición de estado se utiliza cuando el proceso o sistema bajo análisis encaja en el comportamiento de lo que se conoce como máquina de estados finitos. Y lo que esto significa es que el sistema o proceso se maneja dentro de un número limitado de estados, y cada una de las transiciones que permiten el paso de un estado a otro se rigen por las reglas de la máquina. Los sistemas de estado finito se caracterizan porque pueden generar una salida distinta a partir de la misma entrada, y esto depende del estado en que se encuentra el sistema antes del evento. Lo primero que necesitamos para comprender un gráfico de transición de estado es identificar el significado de los símbolos que utilizaremos. El círculo representa un estado. Las transiciones se representan por líneas con punta para garantizar la direccionalidad. Los eventos y las acciones son textos cercanos a las transiciones. Se suelen separar por el símbolo de barra oblicua o slash. Primero la acción y luego el evento. El evento puede estar condicionado por una condición de guarda. Está representado por corchetes. Lo que significa es que si no se cumple, no se ejecutará la transición. Imaginemos un sistema de encendido de un vehículo con 4 estados: apagado, verificando, activado y arranque. El estado inicial de un vehículo estacionado y el conductor con las llaves en la mano es apagado. Para arrancar el vehículo se debe insertar la llave en el switch. En este momento el auto continúa en el estado apagado. Girar la llave para entrar en un estado de verificación del sistema eléctrico. Si está correcto, se avanza hasta el estado de activado. Este es un estado intermedio del vehículo donde el sistema eléctrico está activo y los accesorios eléctricos como las luces y el radio se pueden utilizar, y el sistema de ignición, que es quien enciende el motor, se prepare para el siguiente estado. Por último, girar la llave hasta el estado de arranque para que si hay combustible se ponga en marcha el motor. Cada uno de estos pasos supone un estado del vehículo: el estado de apagado, verificando, activado y el estado de arranque, y existe una transición entre ellos. Una transición de apagado a verificando, otra transición entre verificando y activado, y una transición de activado hacia arrancado. Y nótese que no es posible hacer una transición del estado apagado al estado de arranque sin pasar por los estados de verificando y activado. Sin embargo, desde los estados verificando o activado podemos transicionar a los estados anteriores y posteriores a ellos. Una transición se inicia con un evento. En este ejemplo, insertar la llave. En otro sistema, el evento puede ser la entrada de un valor por parte del usuario en un campo de la interfaz gráfica. Los componentes o sistemas pueden responder de forma diferente a un evento dependiendo de las condiciones del momento o del estado donde esté. Un diagrama de transición de estado muestra los posibles estados del software, así como la forma en que el software entra, sale y realiza las transiciones entre estados. Si el mismo evento puede resultar en 2 o más transiciones diferentes desde el mismo estado, ese evento puede estar condicionado por una condición de guarda. El cambio de estado puede provocar que el software tome una acción. Por ejemplo, emitir el resultado de un cálculo o un mensaje de error. Los diagramas de transición de estado normalmente solo muestran las transiciones válidas y excluyen las transiciones no válidas. Una tabla de transición de estado muestra todas las transiciones válidas y las transiciones potencialmente inválidas entre estados, así como los eventos, las condiciones de guarda y las acciones resultantes para las transiciones válidas. La prueba de transición de estado se utiliza, por ejemplo, para aplicaciones basadas en menús o para probar la navegación en pantalla. El concepto de estado puede representar unas pocas líneas de código, como en el caso de un botón presionado, o todo un proceso de negocio, como podría ser una nómina calculada. Los estados pueden representarse con una S y un número, según el estado que representen. Veámoslo con el ejemplo descrito previamente. La tabla de transición de estados contendrá del lado izquierdo los estados que ya identificamos previamente. Asimismo, en la parte superior colocaremos las transiciones o eventos.
Insertamos la llave y estamos en el estado inicial S1 apagado. Al girar la llave, el evento dispara la verificación del sistema eléctrico del vehículo, llegando al estado S2 verificando. El resto de las transiciones no son válidas, ya que como podemos ver por la direccionalidad de las flechas, solamente es posible alcanzar el estado S2. Si el sistema eléctrico está OK, se transiciona al estado S3 activado. Si por el contrario existe una falla eléctrica, se hace una transición hacia el estado inicial S1 apagado. Y como ya explicamos, no es posible hacer una transición del estado apagado al estado de arranque directamente. Nuevamente, el resto de las transiciones no son válidas. Cuando el sistema está en el estado S3 activado y se gira la llave hasta la segunda posición del switch, se dispara la verificación del sistema de combustible. Aquí pueden haber dos posibles transiciones de estado. Si no hay combustible, se dirige hasta el estado S2 verificando. Si el sistema de combustible está OK, activará el motor pasando al estado S4, arranque. Cuando el sistema se encuentra en el estado S4, arranque, pueden ocurrir los siguientes escenarios. Si el conductor se detuvo voluntariamente, ir al estado S3 activado. Si ocurre alguna falla, ir al estado S1 apagado. La cobertura se mide habitualmente como el número de estados o transiciones identificados probados, dividido por el número total de estados o transiciones identificados en el objeto de prueba, normalmente expresado como un porcentaje. Veamos otro escenario. Suponga un cliente con una cuenta bancaria y una tarjeta de débito, que se dirige al cajero automático para hacer un retiro de efectivo. Si el saldo de la cuenta es suficiente, se entrega el dinero. De lo contrario, se rechaza la solicitud. Tome en cuenta que de introducir equivocadamente la clave 3 veces seguidas, se bloquea la tarjeta de débito. Ahora detén este video e intenta realizar un diagrama de transición de estados que muestre los posibles estados que el software del banco puede contener y las posibles transiciones entre estados. Y una tabla de transición de estados que muestre los posibles estados que el software del banco puede contener, las posibles transiciones entre estados y los eventos que causan esas transiciones. Te espero aquí una vez que hayas terminado. Antes de proseguir, me gustaría aclarar que un mismo problema podría ser representado gráficamente de diversas formas, al igual que una aplicación es codificada de distintas maneras por distintos desarrolladores. Así que si tu representación no coincide con la que muestro a continuación, no necesariamente significa que tenga un problema. Lo más importante es que verdaderamente tenga sentido y refleje las condiciones establecidas en el enunciado. Si bien las preguntas que enfrentaremos en la certificación no solicitan que construyamos un gráfico desde cero, sino que nos presentan uno ya diseñado, esta parte de la técnica puede llegar a ser una herramienta valiosa que querrás tener en tu arsenal de pruebas. Ahora sí, veamos a la respuesta. El primer estado es S1 esperando. Aquí estamos a la espera de que la tarjeta de débito sea presentada. Una vez insertada, se dispara el evento insertar tarjeta. En este punto hemos transicionado al estado S2 validando usuario. Aquí pueden suceder dos cosas: colocar una clave correcta o una clave incorrecta. También debemos resaltar la representación de una condición de guarda, que es el texto entre los corchetes, y está condicionando la transición a otro estado. Lo que quiere expresar es que mientras la cantidad de fallos al ingresar una clave correcta no alcance los 3 intentos, nos mantendremos en el estado S2. En el caso de ingresar la clave incorrecta una cuarta vez, entonces la transición será hacia el estado S3. Aquí tenemos la representación de un evento y una acción, separados por un slash. Una vez que ha fallado la validación del usuario, bloqueamos la tarjeta y se finaliza la transacción en S5. Volviendo al estado S2, en caso de ingresar la clave correcta, se activa el evento de solicitar retiro y se transiciona al estado S4, donde validaremos que el saldo solicitado para retiro no exceda los fondos disponibles en la cuenta. Esto lo vemos representado en el evento retirar,
que se acompaña de una condición de guarda para garantizar que no sobrepasemos el saldo disponible. Si dispone de saldo, se entrega el dinero y se pasa al estado S5, fin de la transacción. Si el saldo es insuficiente, se mantiene en el mismo estado S4 hasta recibir una solicitud válida o cancelar el proceso. Es importante mencionar que aquí detectamos una deficiencia en la solicitud, ya que nos indica que se deba mostrar un mensaje de error al cliente cuando solicita un monto incorrecto. Y como ya habíamos mencionado, esta herramienta no solo nos permite crear una buena delimitación de las pruebas a realizar, sino que podemos encontrar problemas en la definición de productos de trabajo como los requerimientos. Ahora realicemos la tabla de transición de estados. Ya identificamos los estados del S1 al S5 respectivamente, esperando, validando usuario, bloqueado, validando saldo y fin de transacción. En el lado izquierdo de la tabla representaremos los estados y en la fila superior los eventos. En el estado S1, si se ingresa la tarjeta, se pasa al estado S2. Los eventos restantes no aplican. En el estado S2, validando usuario, durante los dos primeros errores en la clave nos mantendremos en el mismo estado. Si se introduce una clave incorrecta 3 veces, se falla la validación y se pasa al estado S3. Si se introduce correctamente la clave, se solicita el retiro y se pasa al estado S4. Los eventos restantes no aplican. En el estado S3 bloqueado, se pasa de inmediato al estado S5 para salir de la transacción. Los eventos restantes no aplican. En el estado S4, validando saldo, si hay saldo suficiente, se entrega el dinero y se pasa al estado S5. De no haber saldo disponible, se mantiene en el mismo estado S4. En el estado S5, fin de transacción, no tenemos transiciones válidas ni eventos. Esta cápsula forma parte de un episodio de la serie sobre fundamentos de pruebas. Si quieres saber más al respecto, pasa por acá. Si quieres conocer más temas interesantes sobre testing y IT, no te pierdas esto. Eso fue todo y nos vemos en la siguiente cápsula.